Muy buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo, familia de la fe, amigos, compañeros, familia de carne y sangre, vecinos, a mis alumnos del colegio, a mis alumnos de la escuela dominical, reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia en Cristo Jesús. A todos mis vecinos, a todos los compañeros y a toda persona que le pueda llegar este video. Siempre lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo. En el día anterior hice un video que el Señor me colocó las palabras referente al sistema religioso y lo titulé ¿Es usted un religioso? Es decir, se generó por la polémica que se están dando en las redes sociales, principalmente en Facebook, que cada uno cree tener la verdad revelada, que la iglesia mía es la original, es la auténtica, que nosotros tenemos la sana doctrina. En fin, esa es una confrontación que desgasta y que crea polémica, porque el Señor Dios Todopoderoso en su palabra, 2 de Timoteo 2:14, nos manda a no contender con esa palabra porque para nada aprovecha. Es decir, no nos exhorta con esas discusiones, no nos edifica y no nos consuela ni nos convence. Lo que hace es crear un enfrentamiento inútil, una rivalidad, y no hay peor cosa que el sistema religioso agresivo, pleitero, tendencioso, y no contribuye para nada a que la persona tenga un encuentro personal con el Dios Todopoderoso, ese Dios majestuoso, soberano, omnipotente, ese Dios que está allí plasmado, en la cual Cristo es la imagen visible de ese Dios todopoderoso, y que Cristo murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y que ahora es la cabeza visible de la iglesia de Jesucristo, o sea, la iglesia de Cristo, y en la cual nosotros somos cada uno, nosotros los que le hemos recibido como el único y suficiente Salvador y Redentor, somos los miembros de esa iglesia. O sea que la iglesia es una corporación. En esas palabras, entonces, hay gente que se quedó con la iglesia católica, con la iglesia cristiana, y por encima de todos ellos, de esas iglesias, está la persona de Jesucristo. Porque donde está el Espíritu de Cristo, Cristo es un espíritu vivificante, allí hay vida y vida en abundancia. A eso vino Él a la tierra, a establecer, primero, a afirmar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no consiste en palabras, ni en comida, ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese reino es que en cada uno de nosotros reine la palabra de Cristo en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra sociedad, y que esa palabra reine y gobierne nuestras vidas. Ese es el reino de Dios. Hay que llamar las cosas por su nombre. Por eso el Señor dice: yo no he venido sino para que tengan vida y vida en abundancia. Vida espiritual, vida física, vida en paz, vida en gozo, vida en bendiciones, vida de privilegio, vida de promesas, vida de gloria en gloria. No importa que vengan padecimientos, aflicciones, dificultades, pero Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque Él dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo que yo he vencido al mundo. Pero lo más importante, que esas aflicciones, esos padecimientos, esas crisis le llega a
todas las personas, sean cristianas o no sean cristianas, sean religiosas o no sean religiosas, sean ateas o no sean ateas. Para eso está allí la palabra en Mateo 7:24. Dice clarito que allí vendrán ríos, tormentas, vientos contrarios, etcétera, y golpearán contra aquella casa, contra aquella familia, contra aquel hogar. Y esa familia, esa persona no cae porque construyó su proyecto de vida sobre Cristo, que es la roca. Pero los que no tienen a Cristo como el único y suficiente Salvador y Redentor, también le vienen las pruebas, los vientos contrarios, los ríos caudalosos, etcétera, los problemas, las dificultades, y choca duro, con ímpetu, y esa casa, ese hogar, esa familia se destruye y es grande su ruina. Hay que ir a leer Mateo 7:24. ¿Qué es lo que le quiero decir, mis amados hermanos, compañeros, amigos? Que una cosa es tener un sistema religioso contendiente, pleitero, y un sistema en la cual el creyente tenga una relación, un avivamiento, una intimidad, una comunión íntima con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Eso no quiere decir que esa persona no debe congregarse. Sí debe congregarse. Lo que quiero decir que por encima está la persona de Jesucristo, por encima de cualquier denominación llamada iglesia cristiana. Porque Jesucristo no vino a establecer una religión, sino vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. De ahí que si la persona no se sacude del sistema religioso es porque se atiene únicamente con lo que lo alimenta el cura, el sacerdote, el obispo, el pastor, pero nunca va a la fuente inagotable del conocimiento y de sabiduría que es la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia, entonces allí el Señor nos muestra la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Porque mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice el profeta menor Oseas 4:6. Con esto quiere decirle que el cristianismo no es una religión, repito, hasta la saciedad. Hay gente que se vino de otras religiones y llegó al sistema o a la iglesia evangélica y contaminó y llenó eso de religiosidad. Entonces esos son los que están peleando, contendiendo con los otros religiosos de otras denominaciones. La religión no puede hacer nada por el hombre. La sociedad, observen, amigos, compañeros, vecinos, hermanos, que a mayor religión cristiana, mayor contaminación, mayor enferma está esta sociedad, más podrida, más contaminación, más violencia, más robo, más asesinato, más corrupción, más prostitución, más violencia, mayor agresividad, pleitos intrafamiliares, violaciones de padres a hijas, de abuelos a hijas, etc. Pero todos tienen una religión cristiana. Por eso yo le decía en el video anterior, no es lo mismo tener una religión cristiana que tener una relación en Cristo. Y ahí parto para hoy estas palabras. Una relación en Cristo es personal, son vivencias personales, son testimonios personales, son esa comunión íntima personal y que por supuesto después, es decir, debemos congregarnos para alimentarnos, para fortalecernos, porque la palabra nos dice vivir juntos y en armonía con los hermanos, es decir, qué mejor andar con la gente espiritual para alimentarnos, para crecer, para que el Espíritu Santo se manifieste
en nuestras vidas, en nuestra familia. Pero nosotros debemos tener en claro y ir siempre a la palabra. Por ejemplo, en Romanos 12:1 dice que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es el culto racional. Es decir, que por ejemplo nosotros vamos a culto, pero yo al salir sigo siendo un culto vivo, santo y agradable a Dios. Que yo voy al templo, pero al salir de allá de ese templo físico, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice por allá en 1 Corintios 6:19. Que yo voy a la iglesia, pero que al salir de la iglesia yo sigo siendo un miembro de la iglesia de Jesucristo, en la cual Cristo es la cabeza visible de esa iglesia. Y nosotros todos, cada uno, somos miembros de la iglesia de Cristo. O sea que la iglesia es corporativa, es de personas. La salvación no la vamos a obtener porque yo sea católico, porque yo sea evangélico, porque yo sea protestante, porque yo sea testigo de Jehová. La salvación es únicamente para los que hemos recibido a su Hijo como nuestro único y suficiente sanador, salvador y redentor, a mi Señor Jesucristo. A los que le recibieron como hijo, a eso les dio la potestad de ser hijos de Dios, dice Juan 1:12. Y todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, Romanos 8:14. En el video anterior hice la aclaración que era una criatura de Dios. Criatura es creación formada según Génesis 2:7. Y mi Señor del polvo de la tierra hizo la figura, le dio, sopló aliento de vida y fue el primer hombre, Adán. Eso dice Génesis 2:7. Pero en cambio, Cristo mi Señor fue engendrado por el Espíritu Santo y concebido por la Virgen María, según Mateos 1:20-21. Y Él es el único que vino a darle salvación y perdón de pecados a su pueblo. Porque, repito, en 1 Timoteo 2:5 dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador, un solo intercesor entre Dios y los hombres, a mi Señor Jesucristo. Repito que la palabra de Dios es cristocéntrica. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Jesucristo. Y cuando uno lee Colosenses 1 del 16 al 18, dice que todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. O sea, está hablando de Cristo. Cristo es eterno. Y entonces ya empieza la manifestación. ¿Cómo es la persona espiritual? La persona espiritual es que es un culto vivo, santo y agradable, que yo soy templo del Espíritu Santo y que yo soy miembro de la Iglesia de Cristo, que por encima de cualquier denominación cristiana está la persona de Jesucristo en mi vida, porque el Espíritu de Dios mora en mi vida. Es decir, que la palabra de Cristo more en mi vida, porque la palabra es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El verbo es la palabra, el verbo es Cristo. Ese es lo que nos está diciendo, o sea, Cristo es la eternidad. Porque mi Señor Jesucristo, mi Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue inmolado desde el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8. Y entonces, en nosotros, cuando nosotros nos humillamos a los pies de mi Señor Dios Todopoderoso y hemos recibido a Cristo, a su Hijo, a su único Hijo, como el único y suficiente Salvador, entonces caminamos con Él, o sea, le creemos en Cristo,
creer para ver los milagros que siempre hacen nosotros. Le buscamos. ¿Cómo le buscamos? Le buscamos en oración, en espíritu y en verdad, con las mismas palabras que Cristo nos enseñó, que son espíritu y son vida. Luego, seguirle. Seguirle es caminar para buscar de Él, seguirle el caminar y darnos cuenta que Él nos muestra la cruz de Cristo es porque Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En cambio, las otras dos cruces que están acá al lado allá, son la cruz porque, de los malhechores estoy hablando. Uno de ellos se arrepintió y recibió a Cristo y logró la salvación. Pero esa es la cruz porque ellos mismos declaran, nosotros estamos aquí porque hemos hecho lo malo, porque todos los delitos, etc. Entonces esa es la cruz porque la paga del pecado es ese delito, porque la paga del pecado es muerte. Entonces cada uno de nosotros va creciendo en el conocimiento, luego le conoce. ¿Cómo le conoce? Dice que la gracia y la paz son multiplicadas por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay gente que conoce la palabra de Dios, pero no conoce al Dios de la palabra y cambia las cosas. Luego le obedece. Dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Presciencia es el conocimiento que Dios tiene anticipado de todas las cosas. Es decir, que el futuro para Dios ya pasó. Entonces fuimos elegidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero. Es decir, el obedecer es la característica del cristiano porque el Señor coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces le obedecemos por amor, porque Él nos amó primero, según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces decir que el cristianismo es una religión, estamos desfasados, no tiene presentación, porque Romanos 1:16 lo dice categóricamente. Repito, Romanos 1:16 dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces el sistema religioso quiere contaminar y decir que el Evangelio, que el cristianismo es una religión. No. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber? Que debemos seguirle, obedecerle y servirle. Servirle, es decir, lo que yo estoy haciendo, hablando de la palabra de Dios, servirle, llevando esta palabra y de predicar el Evangelio a toda criatura, para que pasemos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Criatura es el formato, la imagen de Adán, que desobedeció. Entonces nosotros al nacer, ese nacimiento físico, nacemos tipo símbolo de Adán, o sea, como un alma viviente. Tenemos que ir a nacer de nuevo, nacimiento espiritual, para ser como Cristo, un espíritu vivificante. Entonces pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Ese es el proceso. Y luego, después de que le servimos, nos estamos renovando cada día en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque todos los días vienen experiencias nuevas, ricas, abundantes, como las misericordias del Señor, que son cada mañana ricas, nuevas y abundantes. Entonces tenemos que renovarlo para luego crecer, porque el crecimiento lo da Dios por medio de su palabra. Por eso hay que leer la palabra, por eso tenemos que congregarnos en una iglesia de sana doctrina. Pero recuerde que primero está la persona de Cristo en nuestras vidas por encima de cualquier denominación cristiana. Amén. Entonces, luego de que crecemos, nos toca que es ir a tener esa madurez espiritual. Esa madurez espiritual de compartir, de disfrutar, de cuidar
esa salvación tan grande que nos ha dado el Señor, porque los que hemos recibido de la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinaremos en vida con Cristo Jesús acá. Romanos 5:17, para luego ir a reinar con Cristo para vida eterna. Romanos 5:21. Cuando ya tenemos esa madurez espiritual, entonces entramos a ser participantes de esa naturaleza divina que es Cristo. Porque antes teníamos la naturaleza pecaminosa tipo Adán. Ahora tenemos la naturaleza divina tipo Cristo. Entonces ahí está la fe, la esperanza, el amor, la paz, el gozo, las bendiciones, todo el fruto del Espíritu Santo. Entonces ahí la persona ya es la genuina conversión. Dice 2 Corintios 3:16, cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Viene la revelación del Evangelio. Por eso, en el sistema religioso, la oveja queda estancada, el creyente queda ahí en un sistema viciado de conflictos y no crece, no tiene una vida espiritual. Yo no estoy aquí para convencerlo, porque el que lo convence a usted del pecado y del juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Y usted es lo que da esos pasos de obediencia para llegar a una conversión genuina. Así que el verdadero cristiano no participa de esas contiendas estériles y fructuosas que no producen crecimiento, que no aprovecha para nada. ¿Y por qué hablo de la palabra de Dios? En Hechos 4:20 dice que no podemos dejar de decirlo de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, es decir, lo que ha hecho el Señor en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro ser, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Es muy diferente. Espero que con estas palabras el Espíritu de Dios les revele y tengamos toda una comunión con el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, el Dios majestuoso, el Dios universal, el Dios eterno. ¿Por qué? Porque la sociedad lo amerita. Necesitamos tener un arrepentimiento genuino, pedirle perdón a mi Dios todopoderoso que es santo, santo, santo. Así que gracias y que Dios nuestro Padre nos siga llenando de muchas bendiciones en todas las áreas de la vida. Amén y amén.